Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta semana vamos a tener la oportunidad de tener contacto mediante este medio, en el cual sin duda vamos a tratar de seguir con los contenidos aprendidos y todo lo demás. Sabemos que como son las disposiciones del gobierno nacional y provincial, se han suspendido todo tipo de actividades en las escuelas y en las instituciones debido al problema de este virus que anda circulando, que es el coronavirus. Así que bueno, primero que nada, esperar que ustedes estén bien. Segundo, bueno, siempre recordarles que tomen las medidas necesarias y que entre todos nos protegemos. Así como no venimos acá al salón de clases, tampoco vamos a andar por otros lados, tal vez exponiéndonos a contagiarnos del virus o hasta incluso ser portadores del mismo. Así que obviamente, como se dijo, estos 15 días de cuarentena no son vacaciones, sino más bien es para que ustedes puedan estar protegidos en sus casas junto a su familia. Así que vamos a empezar directamente con la clase de hoy. Les aclaro algo, soy totalmente nuevo en esto, la verdad que nos tomó muy de sorpresa y así que estamos haciendo todo lo posible para que puedan ustedes continuar con sus clases y bueno, ojalá que puedan extender también la clase que estemos dando aquí por medio de online. Para ello vamos a contar con una pizarra, vamos a hacer de cuenta que esta es la pizarra, en la cual ustedes van a ir pudiendo tomar apuntes de acuerdo a los temas que yo vaya explicando y obviamente cualquier pregunta lo pueden ir dejando en los comentarios o si no me escriben directamente por WhatsApp. Por WhatsApp no simplemente les voy a avisar qué días van a tener las clases o van a estar subidos los videos, sino también les voy a mandar prácticas para que ustedes lo puedan hacer. Las prácticas las pueden imprimir o las pueden copiar directamente también en las carpetas. Como les digo, la idea es que seamos ordenados, disciplinados también, en no dejarnos amontonar las tareas para hacer, en que las vamos haciendo y cualquier cosa que no entendamos, que también preguntemos para que podamos ir avanzando todos en un mismo nivel. El tema para hoy, bueno, van a ser los adjetivos en grado comparativo y en grado superlativo, ¿sí? Con ustedes ya habíamos hablado en la clase anterior sobre cómo los adjetivos son palabras que nos ayudan a tener una idea más general de los sustantivos, o más particular, por decirlo, de los sustantivos, y en este caso nos los describen, nos dicen cómo son. Por ejemplo, si tenemos como sustantivo casa, una casa puede ser grande, puede ser bonita, puede ser amplia, ¿sí? Nueva o vieja. Entonces, los adjetivos me van a ir dando más información sobre los sustantivos que yo estoy usando. Ahora, si bien en este año es importante que nosotros aprendamos los distintos adjetivos, también es importante que los sepamos utilizar cuando estemos comparando entre dos cosas o más. Así que bueno, vamos a comenzar primero por este ámbito, los adjetivos en grado comparativo. Como ustedes bien lo ven en pantalla, dice que el comparativo se usa en inglés para comparar diferencias entre los dos objetos a los que se modifican. Y acá tenemos algunos ejemplos: larger, smaller, faster, higher. Enseguida vamos a ver cómo se lo van a ir formando, ¿no? Y teniendo en cuenta que larger significa más grande, smaller significa más pequeño, faster más rápido y higher más alto. Se emplea en oraciones donde comparamos dos nombres, bueno, acá dos nombres o dos sustantivos, como les decía yo, de la siguiente manera. Primero vamos a tener el nombre o el sujeto de la oración, es decir, a quién estamos comparando. Luego vamos a tener un verbo, que normalmente el verbo va a ser el verbo to be, is o are, para demostrar que algo es o son. Y luego va a ir el adjetivo en grado comparativo. Como bien dijimos, el adjetivo en grado comparativo no es lo mismo que un adjetivo en inglés, ¿sí? Un adjetivo solo, podríamos decir, o desnudo. Tomemos en caso un ejemplo en cómo se diferencia esto con el español. En el español nosotros podemos decir, usando el adjetivo grande y hablando del ejemplo que dimos al inicio sobre la casa, puedo decir, mi casa es grande, pero yo quiero comparar con la casa de mi compañero, entonces voy a decir, pero su casa es más grande. Como ustedes habrán notado, en ambas oraciones, en español, utilizamos el adjetivo grande, pero en ningún momento lo hemos modificado la palabra,
Simplemente en uno dijimos grande y en la otra oración dijimos es más grande. En el caso del inglés no sucede lo mismo, el adjetivo va a cambiar su manera de escribirse y es por eso que es importante que nosotros tengamos bien en cuenta las reglas, cómo se hacen. Recuerden que todo lo que vamos viendo acá, ustedes pueden ir pausando el video y pueden ir copiando en su carpeta a modo de apunte para saber las estructuras, las formas de las oraciones y también cómo se van cambiando los adjetivos. Luego del adjetivo en grado comparativo, que ya vamos a aprender cómo se forma, va a ir una palabrita que viene a ser también que se utiliza como parte del adjetivo than, que significaría que, y el nombre u otro nombre que es el objeto o con quien estamos comparando. ¿Sí? Recuerden que al que se empieza comparando se va a llamar sujeto y con el que se lo compara se lo llama objeto. Así que eso también es muy importante que lo tengamos. También vamos a ver que el segundo término de la comparación, es decir, than, se puede omitir, es decir, muchas veces o a veces no lo vamos a tener que utilizar si se entiende que a partir del contexto estamos comparando. Ya vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, el primero, my house is larger than hers. En este caso, hablando my house, mi casa, is larger. Ya sabemos que large no significa largo, sino significa grande. Así que larger es más grande que la de ella. ¿Qué adjetivo hemos utilizado acá? Bueno, el adjetivo es large. Así que ahí lo tenemos, ese sería el adjetivo. Yo lo voy a colocar acá para que ustedes vayan teniendo en cuenta cómo se ha modificado large en esta parte, ¿sí? Ustedes habrán visto que ha agregado ER. En el segundo ejemplo dice, this book is smaller than the one I lost, ¿sí? Lost, verbo pasado que significa perder. Esta caja es más pequeña que la que perdí. En este caso, el adjetivo que estamos usando es small. Perdón acá que me estoy equivocando. Small, que significa pequeño. También, en este caso, vemos que ha cambiado agregando ER. En ambos casos hemos utilizado la palabrita than porque yo estoy comparando justamente con otro objeto, ¿sí? Así que yo estoy utilizando, por ejemplo, esta caja es más pequeña que la que perdí. Así que necesariamente va a llevar el than. Pero acá tenemos otro ejemplo con faster y otro con higher. Acá voy a detenerme en esta oración que dice the rock flew higher than the roof. El verbo flew está en pasado, que es el pasado de fly, volar. Así que puedo decir la roca voló, en este caso cuando quiero hablar de que la lancé. Higher, más alto que el techo, ¿sí? Así que por lo visto la arrojé por sobre del techo a esa piedra o a la roca. Ahora miren en este último ejemplo lo que sucede con la palabrita que recién dijimos que acompaña al adjetivo comparativo, el than, que significa que. En este caso de la oración última no la tenemos, si la buscamos no la vamos a encontrar. ¿Qué dice la oración? Jim and Jack are both my friends. Recuerden que both significaba ambos, así que Jim y Jack ambos son mis amigos. Coma, but I like Jack better. Este better significa mejor o más y viene a ser la forma comparativa del adjetivo good. En este caso, un adjetivo irregular, es decir, que no sigue la regla que anteriormente estábamos viendo en los otros adjetivos en las que agregaba ER. Fíjense que acá no nos aparece la palabrita que en los otros ejemplos sí, que era el adjetivo comparativo y el than. ¿Por qué razón? Bueno, como habíamos explicado anteriormente, en este caso se sobreentiende cuáles son las dos partes que yo estoy comparando. Entonces, al inicio o el contexto de la oración me decía que tanto Jim como Jack eran mis amigos, pero me gusta más Jack, ¿sí? O me cae mejor Jack.
Por lo tanto, ya no hace falta decir de vuelta than Jim. Se sobreentiende que Jim es la otra persona con la que me estoy comparando. ¿Sí? Luego tenemos acá los adjetivos en grado superlativo. Los adjetivos en grado superlativo cambian un poquito su forma porque ya no estoy comparando entre dos sustantivos o dos grupos, sino que ahora estoy comparando a uno sobre los demás. Por eso la consigna acá dice: el superlativo se emplea para describir un objeto que se encuentra en el extremo superior o inferior de una cualidad. Tenemos algunos ejemplos entre paréntesis como the tallest, el más alto, the smallest, el más pequeño, the fastest, el más rápido, the highest, el más alto. Y como bien dice acá, se utiliza en oraciones en las que comparamos un sujeto con un grupo de objetos, como aquí. Bueno, antes de pasar a ver la estructura de la oración, nosotros ya tenemos una idea de lo que es un adjetivo en grado superlativo. Quiere decir que ahora a la palabra, al adjetivo en inglés, lo vamos a modificar de tal manera que dé la idea o se entienda de que yo lo estoy comparando al sujeto de la oración con un grupo de cosas más amplio. Como bien decíamos, por ejemplo, yo puedo comparar alumno A con alumno B, ¿sí? Pero en caso de que yo quiera simplemente comparar al alumno A con toda la clase, voy a utilizar un adjetivo en grado superlativo, o un alumno con toda la escuela. Entonces, ya cambia un poquito la perspectiva sobre cómo estamos comparando. Ahora, el sujeto, que viene a ser quien yo esté comparando, va a estar seguido nuevamente del verbo. Ya sabemos que normalmente, y en la mayoría de los casos, el verbo to be puede estar en presente, obviamente, o en pasado, pero va a ser el verbo to be para decir es o son. Más, y en este caso, miren, esto es lo llamativo de la parte del superlativo. Siempre el adjetivo en grado superlativo va a ir antecedido por la partícula o la palabra de, que significa el o la. Luego va a seguir el adjetivo en grado superlativo, que ya vamos a ver cómo se forman, y el objeto, que sería el grupo de objetos con el cual yo lo estoy comparando. Acá hay hace una aclaración más en lo que ustedes tienen que copiar. El grupo con el que se efectúa la comparación puede omitirse si se entiende a partir del contexto, exactamente como habíamos explicado con la palabrita than en el caso del comparativo. También se lo puede omitir al grupo. En este caso, fíjense lo que dicen los ejemplos. Vuelvo a hablar de mi casa, my house. Pero en este caso, fíjense que no le estoy comparando con otra casa, sino le estoy comparando con nuestro vecindario, in our neighborhood. Entonces, a ver, neighborhood, ahí lo tenemos bien escrito, hay un error. Al estar comparándolo con un grupo de casas, obviamente, de todo el vecindario, voy a utilizar una forma superlativa. Entonces, digo, my house is, mi casa es the largest, la más grande en mi vecindario o en nuestro vecindario. Segundo caso, también utilizando el ejemplo de arriba parecido, voy a hablar de una caja. Dice, this is the smallest box. Recuerden siempre, vamos a poner el adjetivo superlativo antecedido por the smallest box, la más pequeña caja que yo alguna vez haya visto. Y acá miren, el último ejemplo dice: we all threw our rocks at the same time. Todos lanzamos, threw es el verbo en pasado, de throw. Todos lanzamos nuestras piedras al mismo tiempo. Y fíjense cómo termina la oración: my rock flew the highest. Acá ustedes van a fijarse que tenemos the highest, pero no me dice con qué objeto se lo compararía. ¿Por qué razón termina ahí nada más la oración? Porque obviamente of all the rocks está sobreentendido. Si yo digo que lanzamos rocas al mismo tiempo, pero que la mía voló más alto, o fue la más alta,
entonces no vuelvo a repetir el grupo con el que se efectúa la comparación. Ahora pasamos, cualquier pregunta que surja sobre los ejemplos que he dado, ustedes ya saben, me lo pueden preguntar. Voy a estar mandando WhatsApp, que todavía no tengo la aplicación, pero estoy utilizando por ahora un emulador de Android para que ustedes me puedan mandar cualquier pregunta sobre estos temas. O si no, ya saben, lo ponen en los comentarios. En la formación de comparativos y superlativos regulares, acá vamos a ver justamente ya no la estructura de la oración en sí, ni cómo se pueden usar estos adjetivos, sino más bien cómo se van a ir transformando o cómo van a ir mutando su formación a partir de que lo usemos en una oración comparativa o superlativa. En inglés es simple formar el comparativo y el superlativo de la mayoría de los adjetivos. La forma dependerá, y acá hay algo muy claro, del número de sílabas del adjetivo. Por ejemplo, lo primero que podemos tener son adjetivos de una sílaba, que nosotros le vamos a llamar adjetivos cortos. ¿Cómo vamos a modificar a estos adjetivos? Vamos a añadir dos letras, IR para el comparativo, y el sufijo EST para el superlativo. Si el adjetivo termina en consonante, vocal, consonante, la última consonante debe repetirse antes de añadir la terminación. Voy a poner un ejemplo acá. Entonces tenemos el adjetivo tall. Ustedes van a ver que el comparativo se va a formar simplemente agregando ER, taller. En caso de necesitar un superlativo, voy a poner tallest. Recuerden que el superlativo siempre, además de agregar EST, voy a agregar the antes de tallest, the tallest, ¿yes? Así que lo vamos a poner acá, que es importante, the tallest. Si bien aquí simplemente estamos viendo las partes cómo van cambiando, también es importante saber que el the es muy importante en el superlativo porque nunca se lo puede omitir. Fat. En este caso fat tenemos que si bien el adjetivo es de una sílaba, cumple con la regla que decíamos o que mencionamos anteriormente, consonante, vocal, más consonante. Por lo tanto, la F es una consonante, la A es una vocal, la T es una consonante, vamos a duplicar su última letra y de ahí agregamos ER, quedarían fatter. Y lo mismo pasaría en la forma superlativa. Se duplica su última consonante y agrega EST. Con big pasa exactamente lo mismo y con sad pasa lo mismo que con fat. ¿Por qué? Porque tenemos consonante, vocal y consonante. Y lo mismo acá. Ya sabemos que hay una gran gama de adjetivos que son de una sola sílaba, como pueden ser tall, puede ser small, podría ser un color como red. Así que tenemos distintos tipos de adjetivos que son de una sílaba. Pero luego vamos a tener también adjetivos de dos sílabas. Estos adjetivos de dos sílabas pueden formar el comparativo también añadiendo ER como los adjetivos de una sola sílaba, o bien colocando more delante del adjetivo como ocurre con los de tres sílabas. ¿Sí? Así que depende del adjetivo, si es más largo o no, se va a agregar ER. Recuerden, dos sílabas, ER o EST, para formar su forma comparativa y superlativa. Acá hay una aclaración muy interesante. En muchos casos se utilizan las dos formas, aunque uno de los usos será más habitual que el otro. Si no estamos seguros de que el adjetivo pueda tomar las terminaciones de comparativo o superlativo, es mejor utilizar more y most de un adjetivo de dos sílabas. Pero, en caso de que termine en Y, hay que cambiarla por I antes de añadir la terminación. Y acá tenemos algunos adjetivos de dos sílabas que cómo se van a ir modificando. Happy, por ejemplo, vamos a tener un adjetivo que termina en Y, ¿sí? Y entonces vamos a hacer el cambio de la Y por I latina y vamos a agregar ER o EST en el caso del superlativo. Tenemos otro, simple, en este caso tenemos dos sílabas, simple,
y por lo tanto, como termina en E, no hace falta repetir la E, directamente voy a agregar la R. Y lo mismo va a pasar en el superlativo, no voy a duplicar la E, es decir, agregando est de nuevo, sino solamente st. Acá tenemos otro ejemplo como happy, de busy, que significa ocupado. Acá tenemos otro ejemplo, bueno, este no lo utilizamos tanto, pero tilted, more tilted and most tilted. Fíjense que si bien son adjetivos de 2 sílabas, lo vamos a utilizar con more o most. Sin embargo, estos ejemplos no los vamos a copiar todavía porque no son muy usados, ¿sí? No son muy usados, y para no hacerlo más larga la explicación. Ahora sí, los adjetivos de 3 sílabas o más, llamados adjetivos largos, ¿sí? En este caso sí son importantes que yo agregue una palabrita más y que yo no modifique el adjetivo. Es decir, vamos a dejar de seguir la regla que hasta ahora decíamos que para el comparativo agrego ER y para el superlativo agrego EST. En este caso lo que voy a hacer, por ejemplo, con un adjetivo largo, important, voy a agregar una palabra antes de important, que en realidad esto viene a ser un adjetivo que ya está en modo comparativo, ¿sí? Así que more significa más, important es importante, more important, más importante. Obviamente acá voy a agregar the most important, el más importante. Lo mismo pasaría con, por ejemplo, expensive, que significa caro, tiene 3 sílabas, expensive, entonces voy a decir more expensive. Tengan en cuenta, chicos, acá que no agrego ER al adjetivo, el adjetivo ya queda tal cual su forma original. Lo que voy a hacer es agregar una partícula de un adjetivo que está comparando o está en modo superlativo antes del adjetivo. El más caro, por ejemplo, voy a decir the most expensive. Podemos escribir ejemplos sobre esto para que ustedes lo entiendan mejor. Voy a ver de hacerlo acá. A ver si puedo. Bueno, voy a hacerlo acá arriba, así cosa que no me dé mucho trabajo. Por ejemplo, que yo esté comparando entre dos cosas, dijimos que voy a utilizar una forma del adjetivo comparativo. Yo puedo decir my mobile phone is expensive. Entonces, lo que estoy diciendo es mi teléfono móvil es caro. ¿Cómo hago una forma comparativa? Bueno, tengo dos formas. Una es decir, your mobile phone is more expensive. Fíjense que acá, como yo lo estoy utilizando en contexto, no he puesto el than. ¿Por qué? Porque se entiende que si yo digo mi teléfono es caro, pero tu teléfono es más caro, entonces no es necesario que agregue than. En caso de que esta oración no esté o no esté en el contexto, voy a decir your mobile phone is more expensive than, y puedo utilizar, por ejemplo, acá un pronombre posesivo, ¿sí? Your mobile phone is more expensive than mine. Tu teléfono móvil es más caro que el mío, ¿sí? Ahora, en el caso del superlativo, supongamos que ahora yo diga que el teléfono de Emi, voy a decir Emi's phone, ahí utilizo el posesivo, is the most expensive, es el más caro. Obviamente que acá estoy diciendo que es el más caro de los tres, o si no podría yo poner de dónde, ¿no? Is the most expensive
is the most expensive of the class, de toda la clase, ¿sí? Entonces, en este sentido, ya sabemos que podemos compararlo siempre usando la partícula de en el modo superlativo, y a veces va a ser necesario utilizar than en la forma comparativa. En este caso, expensive no ha modificado su palabra original porque estamos utilizando, al ser un adjetivo de 3 sílabas, more y most en el caso del superlativo. Pasamos acá a comparativos y superlativos irregulares. ¿Esto qué significa? Bueno, justamente de que estos adjetivos no respetan los lineamientos que tenemos para hacer o para formar adjetivos comparativos y superlativos con adjetivos de una sílaba, de 2 sílabas y de 3 sílabas. Estos son muy conocidos, muchas veces se los toma, así que es importante que los aprendamos. Vamos a ver acá, por ejemplo, el adjetivo good directamente va a cambiar a otra forma que nada que ver. En la parte comparativa va a pasar a ser better. Recuerden que acá, si yo necesito, voy a poner better than y el objeto con el que estoy comparando. Y en la forma superlativa voy a poner the best, el mejor. But pasa algo similar. Con but no decimos better como algunos creen, sino cambiamos directamente la palabra y vamos a poner worst. El superlativo, ya sabemos, the worst. Little, pequeño. Less y least. Comparativo less, superlativo least. Y luego miren, acá vamos a tener much, voy a agregar otro acá, much y many. Los comparativos de much y many van a ser more y van a ser most. Y acá ustedes se van a dar cuenta que es porque utilizamos con adjetivos largos esas palabritas, more en el comparativo y most en el superlativo, porque en realidad estamos utilizando el adjetivo más. Así que cuando yo, por ejemplo, vuelvo a lo que escribí acá, estoy diciendo MS phone is the most expensive, estoy diciendo que es el más caro, ¿sí? O acá voy a decir es más caro que el mío en forma comparativa. Así que ahí lo entendemos gracias a este cuadro. Y otro adjetivo, far, que significa lejos, también va a tener dos formas en las que cambia, cualquiera de las dos es correcta. Una es directamente agregando der, farther, ¿sí? Y ya vamos a tener o farthest. Y la otra es cambiando la A por la U, y bueno, el mismo cambio de sufijo después del adjetivo. En este caso son indistintos, así que cualquiera de las dos formas estaría correcta. Entonces vamos a poner el significado. Ustedes en sus apuntes van a poner good, que significa bueno, bad, malo, little, pequeño, much o many va a ser más, y far va a ser lejos. Tenemos acá algunos ejemplos también sobre esto. Por ejemplo, today is the worst day I've had in a long time. Por lo tanto, acá estamos diciendo, o estoy comparando el día de hoy, porque dije today, con días que he tenido por largo tiempo, con muchos días, con un grupo de días, no con otro día. Así que voy a decir today is the worst day I have in a long time. En este caso lo estamos poniendo en grado superlativo, ¿sí? Superlative form. In case that I want to use, en caso de que quisiera usar la forma comparativa y decir que, por ejemplo, hoy es un día más malo que ayer o peor que ayer, voy a decir today is, como obviamente no voy a utilizar el adjetivo bad, sino voy a utilizar el comparativo, is worse day than yesterday. ¿Sí? Acá lo estaríamos usando en comparative form a esta forma. Comparative form. Bueno, seguramente ahora van a escuchar que está pasando un autoparlante hablando sobre los recaudos que se tienen que tomar por el virus.
Así que si se escucha un poco de ruido es eso. Luego tenemos otra forma de good, que cambiamos a better. You play tennis better than I do. Obviamente acá lo hemos utilizado than, porque luego estoy mencionando con quién lo comparo. Juegas mejor al tenis que yo. Y tenemos otra oración que dice: This is the least expensive sweater in the store. We are talking about the sweater, yes, and no lo estamos comparando con otros sweater, con otras camisetas, sino lo estoy diciendo que era el más barato en toda la tienda. Ahora, en caso comparativo, hablando también del sweater, dice: This sweater is less expensive than that one. Así que en este caso estamos comparando a este suéter con aquel otro, that one. Por lo tanto vamos a utilizar una forma comparativa. Como obviamente es un adjetivo largo, en este caso, como estoy diciendo menos caro, voy a utilizar less en vez de more. Y por último, I ran pretty far yesterday, but I ran even farther today. Bueno, en esta parte también estoy comparando en el primer caso o en la primera parte de la oración. Simplemente estoy utilizando el adjetivo en forma normal. I ran pretty far yesterday, he corrido bastante lejos ayer, pero me está ahora comparando con hoy, por lo tanto lo voy a utilizar en su forma comparativa. I ran even faster today, he corrido más lejos todavía hoy, es decir, que alcancé más distancia. Así que bueno, esto es la parte que sería comparativos, superlativos. Ya saben, ustedes pueden ir pausando el video en la parte que necesiten para ir copiando en sus carpetas. Les voy a dar también un ejercicio que los voy a mandar por WhatsApp. Justamente ustedes van a tener acá adjetivos en la forma comparativa y superlativa. Es importante que ustedes puedan ir buscando, si es que no lo saben, al significado de cada uno de los adjetivos y que los vamos estudiando. Por ejemplo, long, ya saben que es largo, fast, rápido, pretty, bonito o bonita, beautiful, hermoso, es un adjetivo un poquito más fuerte, ugly, era feo, horrible, thin, flaco o delgado, unfashionable, era como algo de moda, ¿sí? Luego tenemos acá otros más, algunos se repiten, y luego vamos a tener que completar las oraciones con una forma superlativa. Ojo que hay que leer bien porque acá simplemente me dice utilizar formas superlativas, no puedo utilizar comparativos. Así que tengo que leer el contexto. Dice: This building is very old, for example, so it's the oldest building in the town. ¿Por qué utilicé the oldest building? Bueno, porque el adjetivo con el cual yo estaba trabajando era old. Lo mismo acá, voy a tener que buscar el adjetivo en cada una de las oraciones y ver si son adjetivos cortos, adjetivos largos, adjetivos que duplican su última letra o adjetivos irregulares, ¿sí? Como puede ser el caso de good, de bad, que simplemente van a cambiar a otra palabra. En el ejercicio número 4 voy a elegir la forma correcta entre las dos. Acá, por ejemplo, tengo dos opciones, ya está elegida la forma correcta. En este caso vamos a hacer un círculo, ustedes lo pueden hacer en caso que lo impriman o lo copien en sus carpetas. Y también acuérdense que en caso de que yo tenga para escoger entre un comparativo y un superlativo, yo tengo que fijarme si es que estoy comparando entre dos personas o cosas o a una persona con un grupo de cosas o de otras personas. Así que eso también tengo que interpretar bien la oración. Al último voy a tener oraciones desordenadas. Acá no hace falta ninguna palabra que agregue, simplemente están desordenadas. Entonces, por ejemplo, taller than Gary Rick is. Obviamente estoy comparando a Rick con Gary y voy a decir Gary is taller than Rick. ¿Qué pasa si yo hubiese puesto Rick primero? Rick is taller than Gary. En este caso, como no tenemos las medidas o las alturas, de todas formas la oración estaría bien formada. Lo que interesa acá es que estén bien formadas las oraciones y no tanto el orden del objeto y del sujeto, ¿sí? Después de formar, tengo el último ejercicio, que es completar las oraciones con la forma correcta, los adjetivos entre paréntesis. Por ejemplo,
En el caso de que yo utilice estructura con as, que es la que se utiliza primero, no se cambia el adjetivo, eso lo voy a explicar más adelante, no se hagan problema, pero en todas las demás estructuras que ustedes tienen acá, van a utilizar formas comparativas o superlativas. Ustedes tienen que ver, por ejemplo, si acá yo digo you are the no sé qué in the class, estoy comparando a una persona, que en este caso serías a ti, con todas las chicas en la clase. Así que además tengo una ayuda acá, que es que me aparece T, por lo cual obviamente yo sé que voy a utilizar un superlativo. Obviamente si me aparece Dan es un indicador de que yo tengo que utilizar una forma comparativa. Bien, dicho esto, voy a cerrar esto. Espero que hayan podido entender lo que hemos visto en esta clase. Y bueno, obviamente, cualquier pregunta que tengan para hacerla, ya saben, lo pueden hacer en los comentarios o por WhatsApp para que yo les vaya respondiendo. Los ejercicios tienen que estar hechos. Supuestamente las restricciones que aplican al que podamos tener las clases normalmente son hasta el 31 de marzo, así que vamos a tratar de nosotros ser regulares con las clases esta semana. Y bueno, no sabemos si se va a extender un poco más, pero la idea es que podamos ir aprendiendo, así que cualquier duda que tengan, no duden en preguntar. Y cualquier sugerencia que tengan, obviamente también, como les digo, soy nuevo en esto, si no se escucha bien o si creen que hay otra forma de hacerlo mejor, también escucho sugerencias. Y bueno, espero que estén bien, saludos hasta la próxima clase, que seguramente va a ser el viernes. Hasta luego.